Buenas tardes. Esta es la actividad 2 de la AP03 de la materia de físico-químico. En esta actividad vamos a explicar sobre la diálisis, la ósmosis y la ósmosis inversa. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es un procedimiento artificial que consiste en remover desechos y excesos de agua presentes en un cuerpo. Este proceso es indispensable cuando los riñones no operan de manera adecuada en un individuo, como por ejemplo aquellas personas que padecen de insuficiencia renal. Esto implica que los riñones ya no pueden cumplir eficazmente con la función de eliminar desechos y líquidos adicionales de la sangre. La acumulación de estos desechos y líquidos pueden provocar enfermedades en las personas. En la diálisis tenemos dos técnicas diferentes, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis se extrae la sangre del paciente mediante un catéter insertándolo en la vena del mismo. La sangre extraída fluye a través de una máquina denominada hemodializador, que se encarga de purificar la sangre. Posteriormente, la sangre tratada es reintroducida al organismo del paciente a través de otra vena. Por otro lado, tenemos la diálisis peritoneal. Las sustancias de desecho que los riñones no pueden eliminar se transfieren por difusión desde la sangre a un líquido introducido en la cavidad abdominal. Este líquido, ahora cargado con sustancias tóxicas, se extrae posteriormente del abdomen y se lo elimina, sin necesidad de manipular la sangre. Para realizar este proceso se coloca un tubo plástico en la cavidad abdominal mediante una intervención quirúrgica. El líquido de diálisis, al entrar en contacto con la sangre, realizan intercambios que purifican la misma. Como ejemplo de osmosis, de diálisis en la vida cotidiana, tenemos en primer lugar cuando preparamos un jugo. Cuando nosotros preparamos un jugo, colocamos la fruta en la licuadora y podemos observar en el vaso de la licuadora que está el néctar del jugo, que es lo que deseamos, mezclado con las pepas y el bagazo de la fruta, que es lo que nosotros no deseamos. Entonces, con la ayuda de una membrana que vendría a ser el colador, eh, separamos estos dos compuestos, por así decirlo, el jugo y la sustancia que no queremos, que vendría a ser las pepas y el bagazo. Esto podemos tomarlo como un ejemplo de diálisis en la vida cotidiana. Por otro lado, también tenemos cuando cernimos la arena para obtener arena fina para empastar paredes y suelos. Cuando colocamos la arena en la cernidera y comenzamos a moverla, podemos observar que las moléculas más pequeñas de arena pasan al otro lado de la cernidera, mientras que las moléculas más grandes de la arena se quedan por encima, separando lo que eh, separando el material que deseamos del material que no deseamos. Tenemos la ósmosis. La ósmosis ocurre cuando hay dos soluciones en un entorno con distintas concentraciones de soluto. Estas se encuentran divididas por una membrana semipermeable que permite el paso solo del disolvente. Este fenómeno pues se desencadena de manera espontánea, es decir, que no necesita un aporte energético. En este proceso se puede identificar tres tipos de entornos acuosos que se encuentran separados por una membrana semipermeable, que viene a ser el medio hipotónico, el medio hipertónico y el medio isotónico. En el medio hipotónico, la concentración de soluto es menor en comparación con la solución que está junto a la misma. En el medio hipertónico, la concentración de soluto es mayor en comparación con la solución que está junto a la misma, y en el medio isotónico, pues digamos que está en equilibrio, es decir, que ambas soluciones poseen la misma concentración. Como ejemplo de la ósmosis en la vida cotidiana, tenemos en primer lugar cuando nosotros cocinamos verduras, en este caso el brócoli. Nosotros colocamos el brócoli en un medio acuoso que vendría a ser el agua mezclado con la sal. Entonces, el agua que se encuentra dentro de la verdura del brócoli tiende a dirigirse hacia el exterior, hacia donde está el agua con sal, llevando un proceso de ósmosis. Por otro lado, también tenemos los frutos secos o las carnes secas. En este caso, colocamos o los cubrimos de sal para que estos se sequen, más no que se pudran. Entonces, el agua que se encuentra dentro de las frutas o de las carnes tienden a dirigirse hacia donde se encuentra el soluto, que vendría a ser la sal. Entonces, aquí también podemos ver un proceso de ósmosis en la vida cotidiana.
Entonces tenemos la osmosis inversa, que se trata de un proceso que purifica una muestra de un líquido al eliminar las partículas suspendidas en el mismo. La osmosis inversa es una forma de tratamiento físico-químico que imita el proceso natural al hacer que un líquido pase a través de membranas semipermeables para eliminar impurezas, como por ejemplo para la potabilización del agua. Como ejemplo tenemos, en primer lugar, cuando nosotros lavamos pues nuestros alimentos, nuestras verduras o nuestras frutas. Cuando lo lavamos, llevamos a cabo la eliminación de sustancias dañinas que no deseamos, como vienen siendo los pesticidas, los insecticidas que están impregnados en los alimentos. En esto podemos ver un proceso de osmosis inverso. Y por otro lado, también tenemos cuando nosotros hacemos un sellado al vacío. Cuando nosotros colocamos nuestros alimentos que no queremos que se descompongan muy rápido en una funda de sellado al vacío, colocamos nuestros alimentos y lo colocamos en una máquina o en una aspiradora de sellado para poder eliminar el aire que se encuentra dentro de la funda. Y así que solo quede el alimento que nosotros queremos que se conserve. Igualmente podemos ver en este ejemplo un proceso de osmosis inversa, eliminando el aire, que es la sustancia que no queremos, y conservando nuestros alimentos, que vendría a ser lo que queremos conservar. Entonces tenemos nuestro sistema termodinámico, que son conjuntos de moléculas de dióxido de carbono presentes dentro de un extintor de 6 kilogramos. Entonces tenemos, en resumen, que la diálisis es la eliminación de compuestos dañinos para nuestro cuerpo. La ósmosis es cuando el disolvente tiende a dirigirse hacia donde se encuentre la mayor cantidad de soluto, y la osmosis inversa es cuando el disolvente tiende a dirigirse a donde existe la menor cantidad de soluto. Entonces, para llevar un proceso de diálisis en nuestro sistema termodinámico, podríamos colocar una malla semipermeable en la boca de nuestro extintor. Entonces, cuando presionamos el émbolo de nuestro extintor, este libera moléculas de CO2 y estas se quedan impregnadas en la malla que colocamos previamente en la boca de nuestro extintor. Aquí podemos observar un proceso de diálisis. Se quedan las moléculas de CO2, que es lo que queremos conservar, y eliminamos pues gases y polvos que se encuentran dentro de nuestro extintor. Estas moléculas de CO2 se quedan impregnados en nuestra malla en forma de nieve carbónica, o que más conocido como con el nombre de hielo seco. En la ósmosis podemos relacionarlo cuando utilizamos nuestro extintor o nuestro sistema para apagar fuegos o para controlar incendios. Cuando presionamos nuestro émbolo, nuestras moléculas de dióxido de carbono se dispersan en el ambiente, ya que son muy volátiles. Tienden a dirigirse hacia la atmósfera, ya que la atmósfera también está compuesta por dióxido de carbono. En este caso también podemos ver un proceso de ósmosis. Las moléculas de dióxido de carbono tienden a irse a donde existe mayor cantidad de gases. Y por último tenemos la osmosis inversa. En este caso podríamos relacionarlo cuando nuestro sistema termodinámico se vacía por su uso. Es decir, ya no tenemos moléculas ni compuestos de CO2 dentro de nuestro extintor. Entonces los llevamos a que nos lo recarguen, y cuando lo conectan en una bomba de dióxido de carbono para recargar nuestro extintor, mediante la presión, hacen que las moléculas de dióxido de carbono pasen a nuestro extintor, a un medio donde está muy poca concentración de dióxido de carbono, o no hay, en sí no hay concentración de dióxido de carbono. Pasa y vuelve a llenar nuestro sistema termodinámico, nuestro extintor. En ese caso también podemos observar un proceso de osmosis inverso. Gracias.